Hola, mi amigo querido, ¿cómo estás? Vamos a estudiar la lección número 2 para el 11 de abril del año 2026. El título de la lección es Conociendo a Dios. Sabes, vivimos en un tiempo en el que muchos hablan de Dios, pero pocos lo conocen realmente. Algunos lo imaginan severo e inaccesible, distante. Otros lo reducen a una simple energía impersonal, la buena vibra. Otros lo acusan por el dolor que llega al mundo. Y muchos simplemente lo ignoran. Yo diría que el problema central no es la incredulidad moderna en Dios. El problema es una comprensión distorsionada del carácter de Dios. El conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás en esta tierra comenzó precisamente en este punto. En el Edén, la serpiente no negó la existencia de Dios, no atacó su poder, no cuestionó su capacidad creadora, sino que sembró algo más sutil y destructivo. Levantó dudas acerca de su carácter. Con que Dios os ha dicho: Dios sabe que el día que comáis seréis como Dios. En otras palabras, lo que le dijo a Eva fue: Dios no quiere lo mejor para ti. Dios te oculta algo que no quiere que tú sepas. No puedes confiar plenamente en Él. Y desde entonces, querido, el gran conflicto del universo gira en torno de esta pregunta: ¿cómo es realmente Dios? Bueno, hoy necesitamos volver los ojos a la Escritura para no responder con teorías humanas, con pensamientos, con filosofías humanas, para responder con lo que la Biblia dice acerca del carácter de Dios. Vamos a la primera parte de este estudio hablando de una percepción clara de Dios. La Biblia es ante todo una revelación del carácter divino. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se nos muestra en la Biblia a un Dios omnipotente que gobierna sobre la historia. Vemos también un Dios omnisciente que conoce el fin desde el principio. Encontramos también un Dios justo que no tolera el mal. Un Dios misericordioso que guarda el pacto de amor con sus hijos. Un Dios eterno que es refugio de generación en generación. Quiere decir, cuanto más conocemos a Dios, pues más lo vamos a amar. Y cuanto menos conozcamos a Dios, más fácilmente lo vamos a interpretar. Y delante de esta premisa, Satanás procura mantener la mente ocupada en cualquier cosa, menos en conocer a Dios tal como Él es. Es por eso por lo que el carácter de Dios es tergiversado de muchas maneras. Se le presenta como un autor del sufrimiento. Se le describe como un Dios indiferente. Se le pinta como un Dios vengativo, o sea, el enemigo convierte a Dios en una idea moldable según la conveniencia de cada uno. Pero la pregunta es, ¿qué pensamos nosotros acerca de Dios? La pregunta es, ¿qué ha revelado Dios mismo acerca de Él en su palabra? Veamos entonces en la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de Dios es santo. Bueno, la Escritura coloca la santidad en el centro del carácter divino. Voy a leer 1 Samuel 2:2. Dice lo siguiente: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Lo que es necesario entender es que cuando la Biblia dice que Dios es santo, enfatiza el hecho de que Él está completamente separado del mal. No hay mal en Él, no hay sombra en Él, no hay ambigüedad moral en Él, no hay doble intención. Su poder es santo.
Su conocimiento es santo, su justicia es santa y su amor es santo. Ahora, imaginemos por un momento a un Dios omnipotente, pero que no fuese santo. Sería un tirano absoluto. Imaginemos a un Dios omnisapiente, pero que no fuera santo, que conociera nuestras debilidades sin tener pureza moral. Eso sería aterrador. La santidad de Dios es lo que hace posible confiar en Él. Por eso, cuando Isaías vio la gloria divina, exclamó, ¡ay de mí! La santidad revela la distancia entre la pureza de Dios y la condición humana y caída, la pecaminosidad del hombre. Y aquí surge la gran tensión teológica. ¿Cómo puede el Dios santo acercarse del pecador sin destruirlo? Solo el amor de Dios puede explicar este misterio. Y es por eso que vamos a la tercera parte. Dios es amor. La respuesta a la pregunta de cómo un Dios santo puede acercarse de un pobre pecador está en la declaración más extraordinaria del Nuevo Testamento, que está registrada en 1 Juan 4:8. Leo, dice, Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Él es amor. El amor no es simplemente una emoción de Dios, es la esencia de su ser. No debemos definir el amor de Dios desde nuestras emociones humanas, porque generalmente nosotros amamos a los que nos hacen el bien. Nuestro amor humano, por más puro que nos parezca, lleva la mancha del egoísmo. Pero el amor de Dios debería ser definido a la luz del Calvario. Mira lo que dice 1 capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí tú puedes ver que el amor de Dios es iniciador, quiere decir, nace en Él. El amor de Dios es sacrificial, quiere decir, Dios lo entrega todo por lo que ama. El amor de Dios es inmerecido, o sea, no haces nada para merecer el amor de Dios, es por pura gracia. Y finalmente, el amor de Dios es redentor, lo que significa que tu pecado o el mío no es el final de nuestra historia. Romanos 5:8 lo expresa con claridad evangelística de esta manera. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, mi amigo, la cruz resuelve la tensión entre la santidad de Dios y su amor. Dios no ignora el pecado, no lo minimiza, no lo justifica, lo enfrenta, lo condena, pero lo carga sobre sí mismo. La justicia no fue anulada, fue satisfecha. El amor no fue debilitado, fue demostrado en la cruz del Calvario. Porque el pecado es malo y merece la muerte, Jesús murió en la cruz. Y porque Dios ama al ser humano, Jesús murió en la cruz para darle vida nueva al ser humano. Ahí está el valor que tú tienes. Por más que tu vida sea como sea, por más que hayas caído, hayas fallado, por más que hayas apostatado, te hayas ido de la iglesia y en algún momento tal vez hasta hayas maldecido el amor de Dios, Él te sigue amando. Eres precioso para Él. Pero he hecho tanta cosa mala, sí, pero por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para que todas las cosas malas que tú hiciste y que merecían la muerte, pues Cristo murió allá en la cruz. ¿Y para qué? Para darte vida. Entonces no tienes más el derecho de sentirte condenado, de sentirte perdido. Ese es el carácter maravilloso de Dios. Y esto nos lleva a la cuarta parte del estudio donde hablaremos de Dios en la creación.
Mira, en Génesis encontramos dos nombres reveladores referentes a Dios. El primer nombre es Elohim, que se refiere al Creador soberano y absoluto, Dios eterno. El otro nombre es Yahweh, Jehová, que se refiere al Dios del pacto, del amor, de la misericordia, al Dios cercano y personal. Al mismo tiempo que Dios es infinito y eterno, se acerca al ser humano como un padre de amor. ¡Qué cosa maravillosa! En Génesis 1 vemos al Dios que habla y el universo existe. Todo viene a la existencia por el poder de su palabra. Pero en Génesis 2 vemos al Dios que se inclina, se agacha, se mancha las manos con barro, forma al hombre del polvo y sopla vida en sus narices. O sea, el Dios trascendente es también el Dios íntimo y cercano. No es una energía impersonal, tampoco es un arquitecto distante, es un Padre cercano. Por eso Pablo lo expresó en Atenas cuando hablaba con los filósofos agnósticos incrédulos, diciendo, en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. Oh querido, el Dios que gobierna las galaxias es el mismo que conoce tu nombre, tus dificultades, tus luchas. ¿Cómo estás en ese momento? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes perdido? Dios te conoce. ¿Estás lleno de deudas? Dios sabe. Él quiere entrar en tu vida y ayudarte. ¿Estás sin empleo? ¿Tú crees que Dios ignora? No, Dios es tu Padre de amor. Pero no deja de ser el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Y todo esto nos lleva ahora a la quinta parte de este estudio, bajo el subtítulo de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en esta parte debemos decir que la revelación suprema del carácter de Dios no es un concepto, es una persona. Jesús, él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieres saber cómo trata Dios al pecador, mira a Jesús. Mira la manera como Él trató a los pecadores. Si quieres saber cómo Dios responde al sufrimiento, mira a Jesús, cómo Él trató a los que sufrían cuando estuvo en esta tierra. Si quieres saber cómo ama a Dios, mira la cruz del Calvario. Mateo lo llama Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y esto es interesante, porque al final del Evangelio Jesús declara, yo estoy con vosotros todos los días. No solo cuando el sol brilla, también cuando la tempestad cae, no solo cuando hay alegría, también cuando hay tristeza. Dios está contigo en todo momento. Quiere decir que el Dios santo se hizo cercano. El Dios eterno entró en nuestro tiempo. El Dios invisible se hizo visible. No vino a condenar, vino a salvar. No vino a destruir, vino a restaurar. Oh, querido, el mundo necesita una revelación correcta del carácter de Dios. Pero esta revelación no vendrá solo por argumentos teológicos. Vendrá cuando hombres y mujeres transformados por su poder reflejen su santidad, su misericordia, su paciencia y su amor. La pregunta ahora no es solamente ¿quién es Dios? La pregunta ahora es, ¿tú lo conoces personalmente? Porque conocer su carácter no es acumular información teológica, es entrar en una vida de comunión diaria con Él. Hoy puedes acercarte sin miedo porque el Dios Santo ha provisto reconciliación. Porque el Dios de amor abrió el camino para ti. Porque el Emmanuel sigue diciendo, estoy contigo. Y cuanto más lo contemples, cuanto más vivas con Él, más serás transformado a su imagen. El último mensaje de misericordia es una revelación de su carácter de amor. Que esta revelación comience en tu corazón, en el mío, y que por donde vayas tú, las personas sepan
que tú has pasado tiempo con Dios. Que las personas vean a Jesús en tu vida, en tu manera de ser, en tu manera de tratar a las personas. Dios es tu Padre, Dios es tu amigo, Dios es tu Creador eterno. El hecho de que Dios es tu Padre, es tu amigo, no quiere decir que tú vas a tratarlo con indiferencia como tratas a un ser humano. No, hay reverencia, hay adoración, pero hay amistad, hay amor, hay cariño. La reverencia, que es fruto del amor que sientes por Él. ¿Y por qué debes amarlo? Yo tengo un hijo, cuando era pequeñito le preguntaba, ¿tú me amas? Y él me dice, sí, papito. ¿Y por qué me amas? Porque tú me amas a mí. Interesante la respuesta del niño. Oh, querido, Dios te ama. Te amó con un amor infinito. Te sigue amando. A pesar de la vida que vivas, te ama. ¿No podrías tú decirle, oh Señor, yo te amo también? Aunque mi amor es mezquino y egoísta, aunque a veces mi amor es circunstancial, pero yo te amo. Acepta mi amor. Que Dios te bendiga, querido. Una linda semana para ti y un abrazo. Chao. Hola, mi amigo querido. Qué alegría. Estamos nuevamente juntos para estudiar esta vez la lección número 7 para el 16 de mayo del año 2026. El título de la lección es La oración. Sabes, en cierta ocasión un hombre preguntó a un pastor, ¿cuál es el secreto de una vida cristiana poderosa? El pastor respondió con una sola palabra, oración. Pero el hombre insistió, ¿y después de la oración qué más, pastor? El pastor respondió, más oración. Sabes, mi amigo, la verdad es que muchas veces tratamos a la oración como si fuera un recurso de emergencia. Cuando la vida se complica, cuando llegan los problemas, cuando aparece una crisis o cuando sentimos miedo, entonces oramos. Pero la oración no es para ser usada como si fuera un extintor de incendios espiritual. La oración es el oxígeno del alma. Inclusive la sierva de Dios dice que la oración es la respiración del alma. Es el vehículo a través del cual nos comunicamos con Jesús para disfrutar de la vida en su plenitud. Sí, porque una vida sin Cristo pues es una vida vacía, sin sentido. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo que nosotros somos los sarmientos, los ramos de la vid. O sea, Él es la vid, nosotros los ramos. Y un ramo, un sarmiento separado de la vid no puede producir fruto. Y no apenas no puede producir fruto, sino que se seca y no vale para más nada a no ser para el fuego. Bueno, la oración es esa conexión constante con Cristo. Es por eso que yo digo que tenemos que orar 24 horas por día. No necesitas necesariamente estar arrodillado para orar. Lo que pasa es que tienes que aprender a hacer todas tus actividades diarias teniendo a Cristo presente y muchas veces consultando con Él. A veces tú no te pones a pensar solito para resolver algún problema. En lugar de estar pensando solito, ¿por qué no direccionas tu pensamiento a Dios? Estás en espíritu de oración. A eso se llama vivir en espíritu de oración y eso es la conexión constante con Cristo. Esa es la manera en que recibimos la vida espiritual que necesitamos para transitar en este mundo. Sin oración, mi amigo querido, sin oración no existe compañerismo con Cristo. Una persona anda cuando habla con Dios constantemente, ahí está andando con Dios. Una persona es discípula de Cristo cuando conversa con Jesús 24 horas por día, ahí es discípula de Cristo. Bueno, hoy veremos varias enseñanzas de la Biblia para fortalecer nuestra vida de oración. Primero estudiaremos un poco sobre la vida de oración del profeta Elías, bajo el subtítulo de Elías, orar en medio de las crisis.
Sabes, el profeta Elías vivió en uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. El rey Acab y la reina Jezabel, su esposa, habían llevado al pueblo a la idolatría. Ahora, es triste, pero los líderes debemos estar siempre vigilantes para no ser instrumentos de perdición en lugar de ser una bendición para nuestros liderados. Bueno, Elías miraba para todos los lados y solo veía cómo el pueblo de Dios había caído en la apostasía. Parecía que el mal había vencido. Pero la historia bíblica dice que Elías oró en el monte Carmelo y ocurrió algo extraordinario. Dios respondió enviando fuego del cielo. Fue una victoria espectacular sobre el maligno y sus secuaces. La Biblia relata de este modo en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 36, 38 y 39. Leo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El versículo 39 dice: viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Oh querido, qué respuesta extraordinaria de Dios. Sin embargo, poco después ocurre algo sorprendente. Jezabel amenaza a Elías y el profeta, aquel hombre destemido que acababa de orar poderosamente, cuando escucha las amenazas de Jezabel, huye lleno de miedo y de desánimo. El mismo hombre que vio descender fuego del cielo ahora quiere morir. Esto nos muestra que incluso los grandes hombres de fe a veces pueden pasar por momentos de agotamiento emocional y espiritual. Pero lo más hermoso de la historia es ver cómo Dios trata a sus hijos. Si tú lees toda la historia en la Biblia, vas a ver que Dios no reprende a Elías con dureza. Primero lo alimenta, luego lo deja descansar y finalmente le habla. ¿Y cómo le habla? No en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Oh, mi amigo, a veces esperamos que Dios nos hable con grandes señales y prodigios, pero muchas veces Dios habla en el silencio del corazón, en la oración tranquila, cuando nos detenemos y escuchamos. Al fin de cuentas, la oración es un momento de intimidad con Cristo. Nos alejamos del mundanal ruido y abrimos el corazón a Dios. No esperes arrebatos espirituales. Habla con Dios en el silencio de tu corazón y verás que los momentos que te parecen turbios y deprimentes desaparecen de tu vida. Eso es lo que sucedió con Elías. Y te digo una cosa, puede suceder contigo también. El hecho de que en este momento estás bien con Dios, estás viviendo una experiencia extraordinaria, no quiere decir que siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque infelizmente tú y yo cargamos la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa nos va a perturbar el crecimiento espiritual. Solo cuando Cristo venga seremos libres de esa naturaleza. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Cuando parece que Dios no responde. Bueno, aquí te digo una cosa. Tal vez este sea uno de los mayores desafíos en la oración. Oras, clamas, y parece que Dios guarda silencio. Muchas personas han orado por años. Han orado por un hijo, por un problema familiar, para que Dios los sane de una enfermedad, en fin, tantos motivos, pero parece que Dios se mantuviera indiferente y no responde. La historia de Ana, por ejemplo, en la Biblia, nos muestra algo importante. Ella oró durante mucho tiempo pidiendo un hijo.
Durante 7 años no hubo respuesta, pero Ana persistió, persistió y persistió. Y finalmente Dios respondió en el momento perfecto. Quiere decir, Dios siempre, siempre responde en el momento en que Él, en su infinita misericordia, sabe que debe responder. Él no te responde en el momento que tú o yo creemos que es lo mejor para nuestros planes humanos. Piensa, por ejemplo, en esta ilustración. Un niño pequeño le pide a su padre un cuchillo afilado para jugar. El padre dice que no. Y el niño piensa que su padre no lo ama porque no le da lo que le pide. Pero en realidad, el padre lo ama tanto que no puede darle algo que lo va a lastimar. Pues a veces, querido, la respuesta de Dios es espera. ¿Por qué? Porque Él ve lo que nosotros no vemos. Dios conoce el panorama completo. En este sentido, la oración no es para cambiar los planes divinos, ni siquiera para informarle nuestras necesidades a Dios, porque Él ya sabe lo que necesitamos antes que eso lo pidamos. La oración persistente no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Cuando parece que Dios no nos responde es porque a veces no estamos preparados para recibir las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Un ejemplo de eso podría ser la experiencia de las hermanas de Lázaro. Mira, te voy a contar algo. Lázaro era amigo de Jesús. Cuando Lázaro enfermó, las hermanas mandaron siervos, mensajeros a Jesús y le dijeron: Señor, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Quiere decir que las personas a quien Jesús ama también se pueden enfermar. Entonces no pienses que porque la enfermedad te llegó, ya Dios dejó de amarte, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús no corrió inmediatamente para sanar a Lázaro? Demoró. Y cuando llegó, Lázaro ya había muerto. No solo que ya había muerto, ya habían pasado 4 días. Ya olía mal, ya estaba en estado de descomposición. ¿Por qué Jesús demoró en responder la oración de las hermanas de Lázaro? ¿Porque no amaba a Lázaro? No. Es que Dios tenía una bendición mucho más grande. ¿Qué es lo que las hermanas de Lázaro estaban pidiendo? Una curación. ¿Y qué es lo que Jesús estaba reservando para ellas? Una resurrección. Así que, querido, cuando se te cierra una puerta, no es porque Dios no te atendió, es porque Dios tiene otra puerta más grande abierta para ti. Cuando pierdes un empleo, no es porque Dios te dejó, es porque Dios tiene un empleo mejor para ti. Tienes que aprender a confiar en Dios. Pero esa tu confianza solo va a crecer en la medida en que tú aprendas a vivir en oración con Dios. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Jesús nos enseña a orar. ¿Sabes? Los discípulos observaron la vida de oración de Jesús y quedaron impresionados. Un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús respondió enseñándoles la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Esa oración incluye varios elementos importantes. En primer lugar, reconocer a Dios como Padre. En segundo lugar, honrar su nombre, alabar su nombre. En tercer lugar, buscar su voluntad, hacer su voluntad. Cuarto lugar, pedir por nuestras necesidades diarias. Quinto, pedir perdón. Sexto, perdonar a otros. Séptimo, pedir protección contra el mal. Y finalmente, dar gloria a Dios. Esa es una oración modelo. Jesús mostró que la oración no necesita palabras complicadas. Dios no busca discursos elegantes. Busca corazones sinceros que se abran a Él. Bueno, en la cuarta parte de este estudio veremos que parte de la oración consiste en alabar, confesar, pedir y agradecer. Bueno, muchas veces nuestras oraciones son apenas una lista de pedidos. Pero la Biblia muestra que la oración es mucho más que solo pedir. La oración incluye 4 elementos importantes. Alabanza, quiere decir reconocer quién es Dios.
Alabarlo por su amor, por su poder, por su fidelidad. En segundo lugar, confesar. Confesar que cuando nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a confesar, nos hace recordar lo que hemos hecho de malo y confesamos a Dios nuestros pecados. Cuando confesamos, no debemos decir, Señor, perdóname mis pecados. Explica a Dios qué pecados. No porque Él ignore, Él sabe todo, pero porque explicar a Él te hace a ti tener más conciencia de cómo has ofendido el corazón de Dios. En tercer lugar, en la oración deben haber pedidos. Claro que sí. Dios nos invita a presentar nuestras necesidades. Entonces habla con Él como si estuvieras hablando con tu mejor amigo. Nada es demasiado pequeño para Él. Y aquí te cuento la historia que siempre cuento cuando yo era, o mis hijos eran pequeños. Había uno que no le gustaba verdura para nada. Cuando veía verdura en la mesa ya se ponía mal porque sabía que ese almuerzo no iba a ser bueno para él. Entonces un día la esposa sirvió ensaladas y yo le dije al hijo menorcito, cuando lo vi desanimado, haz la oración. Pero yo siempre les enseñé a mis hijos que hay que orar con el corazón abierto. ¿Y sabes lo que él dijo? Señor, estoy triste, porque hoy solo hay planta para comer. Todos se rieron, pero él estaba siendo sincero. Señor, estoy triste, solo hay planta para comer. A veces nosotros oramos y le decimos a Dios lo que creemos que le va a gustar escuchar a Él. Pero Él conoce todo. Entonces, si estás triste, dile que estás triste. Si estás aburrido, dile que estás aburrido. Y si en tu opinión Dios ha hecho algo que no te ha agradado, díselo. Estás herido, resentido, díselo. Abre tu corazón a Dios. Y finalmente, la otra característica de la oración es la gratitud. Y querido, a veces olvidamos agradecer, pero cada día recibimos innumerables bendiciones. Un pastor preguntó una vez a un grupo de niños, ¿cuántos de ustedes dicen gracias cuando alguien les da alguna cosa? Todos levantaron la mano. Después el pastor preguntó, ¿y cuántos le dicen gracias a Dios todos los días? Ahí solo unos pocos levantaron la mano. Bueno, querido, la gratitud abre nuestro corazón a la presencia de Dios. Y ahora llegamos al fin de este estudio hablando de ¿por qué orar si Dios lo sabe todo? Seguramente alguna vez te has preguntado si Dios conoce tus necesidades, ¿por qué tienes que orar? La respuesta es simple pero profunda. La oración no es para que le informes a Dios alguna cosa que Él no sabe, sino para transformar tu corazón. Como dice la sierva de Dios, la oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Él. Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Dejamos de confiar en nuestra autosuficiencia y abrimos nuestra vida a la dirección divina. La oración nos cambia y nos vuelve más sensibles a la voz de Dios. La Biblia está llena de historias de personas que oraban. Daniel oraba 3 veces al día, Elías oraba en medio de la crisis, Ana oró durante muchos años, Jesús oraba constantemente y todos ellos experimentaron en común la presencia de Dios en sus vidas. La oración no es solo una práctica religiosa, es una relación viva con el Dios del universo. Tal vez hoy el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Tal vez tu vida de oración se ha debilitado hace mucho tiempo. Tal vez las ocupaciones de la vida han llenado tu agenda y la oración ha quedado en segundo lugar. Pero la buena noticia es que siempre puedes comenzar de nuevo. Dios te sigue esperando. Él quiere escuchar tu voz. Hoy puedes tomar la decisión sencilla pero poderosa, volver a hablar con Dios cada día. Porque cuando un cristiano ora, su fe se fortalece, su corazón se transforma y el poder de Dios comienza a obrar en su vida.
Y todo empieza con una simple conversación con Dios. Tú nunca estás solo, querido. Puedes no ver a Jesús con tus ojos físicos, pero Él está a tu lado. Él nunca te abandona. A no ser cuando tú voluntariamente te diriges a lugares a donde por su santidad Dios no puede estar. Pero Dios te ama. Nunca te has ido a un lugar tan lejano de donde no puedas regresar. Nunca has caído tan bajo de donde no puedas salir. Cree en el amor de Dios, confía en el amor de Dios. Que esta semana sea una semana de mucha bendición para ti. Un abrazo. Chao. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Vamos a dar inicio a un nuevo trimestre. Esta vez estudiaremos la lección número 1 para el 4 de julio del año 2026. El título es El ministerio de Pablo en Corinto. Sabes, este nuevo trimestre estudiaremos las 2 cartas que Pablo escribió a los Corintios. Estas 2 epístolas son probablemente las más prácticas del Nuevo Testamento. Quiero decir, ellas no solo presentan teología, sino que relacionan la teología con la vida diaria de los creyentes. Estas 2 epístolas fueron escritas por Pablo a una iglesia que estaba llena de problemas, tenía conflictos, luchas espirituales. Sin embargo, precisamente por eso, estas epístolas tienen mucha importancia hoy. La lección de esta semana nos muestra 3 grandes verdades. Primero, Dios llama personas para que realicen su obra en este mundo. Dios no llama objetos, cosas, ni siquiera animales. Dios llama personas. La segunda es que Dios abre puertas para el Evangelio, aún en los ambientes más difíciles. Así que no tengas miedo de las dificultades, porque Dios abre las puertas. Y el tercer pensamiento es que Dios tiene en todos los lugares un pueblo que todavía necesita escuchar el Evangelio. Hijos maravillosos que no conocen la luz y por tanto viven en las tinieblas. Entonces vamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Pablo, apóstol de Jesús y llamado por Dios. Mira, Pablo comienza la carta presentándose aquí en la primera epístola a los Corintios, versículo 1, de la siguiente manera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Mira, lo primero que observamos es que Pablo sabía quién era él y para qué vivía. No era simplemente un fabricante de tiendas, ni era apenas un intelectual judío o un simple ciudadano romano. Pablo era un hombre llamado por Dios. Él estaba convencido de su llamado. No estaba en el ministerio simplemente por voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Él no había decidido entrar al apostolado por su propia cuenta, sino que había sido llamado por Dios y él solo había aceptado ese llamado divino. Te digo una cosa, la única manera de ser feliz en el ministerio, y yo diría en cualquier ramo de la vida, es tener la convicción de que estás ahí porque Dios te colocó ahí. Pero la seguridad de Pablo no provenía de sus talentos, provenía de su llamado. Su vida tenía un propósito establecido por Dios. Una de las mayores tragedias de nuestro tiempo es vivir sin propósito. Muchos saben dónde trabajan, pero no saben para qué viven. El cristiano, en cambio, sabe que su vida tiene sentido porque Dios tiene un propósito para ella. ¿Ya oíste alguna vez hablar de un violín viejo que fue subastado por pocos dólares porque parecía inútil? Sin embargo,
Antes de que fuera subastado, un músico famoso lo tomó en sus manos, afinó las cuerdas, ejecutó una hermosa melodía y entonces, instantáneamente, el valor del violín aumentó escandalosamente. Percibe que el instrumento era el mismo. Lo que cambió la situación fue el hecho de que un gran músico lo tomó en sus manos. Pues así ocurre con nosotros cuando Dios dirige nuestra vida. Sin Cristo no somos nada. Somos un violín viejo, pero en las manos de Cristo, ahí pasamos a valer mucho. Bueno, Pablo fue llamado a ser apóstol. Pero tal vez nosotros no seamos llamados a cruzar continentes, así como Pablo. Y sin embargo, todos somos llamados a reflejar a Cristo donde estamos, en el vecindario donde vivimos o en el lugar donde trabajamos. Ahora, tú puedes hacerte una pregunta, pero ¿cómo puedo yo saber si fui llamado o para qué fui llamado? Pues querido, tú nunca vas a saber para qué fuiste llamado en esta vida si no abres la palabra de Dios. Porque al abrir la Biblia, tú te encuentras con Dios. Y al encontrarte con Dios, Él abre tus ojos. Y entonces percibes por qué estás en este mundo. Tú no eres casualidad. Tú no eres fruto del acaso. Si estás vivo es porque Dios tiene un plan para ti. ¿Te acuerdas del propio Pablo? Cuando no tenía a Cristo, que andaba persiguiendo cristianos, no era feliz, no tenía paz. Pero cuando se encontró con Cristo, su vida cobró sentido. Ahora dice, fui llamado. Ahora dice, en esta vida yo tengo un propósito. Bueno, ahora vamos a la segunda parte bajo el subtítulo de Atenas a Corinto. Empezaremos leyendo primera a los Corintios, capítulo 17, versículos 13 al 16. Dice así: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, en Berea, ¿no? Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Te voy a explicar un poco la situación. Pablo estaba en Tesalónica. Dios me dio a mí muchos privilegios y uno de ellos fue visitar Tesalónica. Pero en Tesalónica los judíos lo perseguían, lo atormentaban, de tal manera que Pablo tuvo que dejar Tesalónica y fue unos kilómetros un poco más al otro lado a una ciudad llamada Berea. Ahí habían bereanos que estudiaban la palabra de Dios. Pablo pasó lindos días, pero cuando los tesalonicenses, los judíos tesalonicenses, se enteraron que Pablo se había ido a Berea, se fueron también allá. Y los hermanos bereanos, cuando vieron que los judíos perseguidores estaban llegando, mandaron a Pablo para Atenas, y después Silas y Timoteo, que lo acompañaban, irían después. Y entonces Pablo llegó a Atenas. Atenas ya estaba cerca de Corinto. O sea, tú puedes ver por este texto que los enemigos del evangelio perseguían a Pablo y él tuvo que huir muchas veces, y en esta ocasión se fue a Atenas. O sea, antes de llegar a Corinto, Pablo estuvo en Atenas. Allí en Atenas predicó en la sinagoga, predicó en la plaza pública, predicó en el Areópago. Todo eso puedes leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo interesante es que Pablo aprovechaba cada oportunidad para hablar de Jesús. Él no esperaba circunstancias ideales, no esperaba auditorios perfectos. Hablaba de Cristo donde hubiera personas dispuestas a escuchar. Cuando llegó a Corinto, continuó haciendo exactamente lo mismo.
Ahora, te digo una cosa, tú y yo muchas veces pensamos, cuando tenga más tiempo serviré a Dios. Cuando me jubile trabajaré para Él. Cuando las circunstancias mejoren hablaré de Jesús. Oh, querido, Pablo no enseñaba cuando aparecía la mejor oportunidad. La lección de él es que el mejor momento para servir a Dios es hoy. Piensa, por ejemplo, en un agricultor. El agricultor sabe que la cosecha depende de sembrar en el momento adecuado. Si espera condiciones perfectas, nunca va a sembrar. Pues lo mismo ocurre con el Evangelio. Las oportunidades que dejamos pasar hoy quizás nunca regresen. Por eso es que Pablo aprovechó su presencia en Atenas para predicar el Evangelio, aunque no existían circunstancias favorables. Ahí después de Atenas se fue para la ciudad de Corinto. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio, la ciudad de Corinto. Sabes que cuando Pablo llegó a Corinto alrededor del año 50 después de Cristo, mira, 50 después de Cristo, o sea, 20 años después de que Cristo había sido crucificado, Pablo llegó a Corinto. Y él encontró una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Prácticamente todo el comercio entre Oriente y Occidente pasaba por allí, por Corinto. Por sus calles circulaban romanos, griegos, judíos, egipcios, sirios y comerciantes de todo el Mediterráneo. Por tanto, Corinto era una ciudad activa y llena de oportunidades. Pero también estaba llena de peligros espirituales, porque Corinto era famosa por su prosperidad. Muchos llegaban buscando fortuna. Los negocios florecían, los comerciantes acumulaban riquezas rápidamente y como suele ocurrir, la abundancia de dinero, la abundancia económica, pues produce infinidad de cosas malas. Allí en Corinto había materialismo, había orgullo, competencia, deseo de prestigio. Por eso en sus cartas Pablo combate constantemente la arrogancia y la autosuficiencia. Cuando escribe, por ejemplo, aquí en primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: ya están saciados, ya son ricos. Ahí Pablo está describiendo la mentalidad de una ciudad que admiraba el éxito económico. Pero Corinto era también una ciudad profundamente religiosa. No en el sentido bíblico, claro, pero había muchos templos dedicados a numerosas divinidades: Apolo, Afrodita, Poseidón, Atenea, Isis, Serapis y otros dioses. Cada grupo étnico traía sus propios dioses. Era Corinto una especie de supermercado religioso. Había para todos los consumidores. Por eso Pablo tiene que responder preguntas acerca de sacrificios ofrecidos a ídolos, participación de fiestas paganas, libertad cristiana frente a la idolatría, todo eso en las epístolas a Corintios. Los creyentes de esta ciudad vivían rodeados de paganismo. ¿Y qué decir de la inmoralidad? Este era probablemente el problema más grave de Corinto. En el mundo antiguo, Corinto tenía fama de inmoral. Incluso existía un verbo griego llamado corintianizar, que significaba vivir de manera licenciosa o inmoral. La ciudad era conocida por prostitución, adulterio, promiscuidad, excesos sexuales. Yo estuve ahí en Corinto. Hay una montaña donde está el templo de Afrodita, y ese templo estaba asociado con prácticas sexuales rituales. Y de noche, las sacerdotisas de Afrodita bajaban a la ciudad de Corinto para prostituirse en la ciudad. Solo que ese era un sincretismo religioso terrible. No hay duda de que Corinto tenía una reputación terrible. Y esto explica por qué Pablo dedica tanto espacio a temas relacionados con la pureza sexual, el matrimonio, la fornicación, la santidad del cuerpo, en fin. La cultura corintia ejercía una enorme presión sobre los nuevos creyentes cristianos de Corinto. Por eso el Señor le dijo a Pablo: no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Eso está registrado en Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Sabes, querido, humanamente Corinto parecía un lugar imposible para la misión. Pero Dios veía corazones que podían responder al Evangelio. Entre ellos, esas personas que respondieron al Evangelio, estaban Crispo, principal de la sinagoga, estaba Gayo, estaba Estéfanas, muchos otros que creyeron y fueron bautizados. Quizá lo más impresionante es que Corinto se parece mucho al mundo de nuestros días. Era una ciudad rica, pero vacía, religiosa, pero sin Dios, libre, pero esclava del pecado, culta, pero confundida, poderosa, pero necesitaba de salvación. Y precisamente allí Dios levantó una iglesia, en Corinto. La lección es clara. Ninguna ciudad está demasiado corrompida para el Evangelio. Si Dios pudo establecer una iglesia en Corinto, puede transformar cualquier barrio, cualquier ciudad, cualquier corazón hoy. Por eso cuando Pablo pensaba en Corinto, no veía solamente pecado, veía personas por las cuales Cristo había muerto y que podían ser transformadas por la gracia. Esa sigue siendo la manera en que Dios hoy día mira al mundo, con amor y con misericordia. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio. El subtítulo, Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sabes, como ya dijimos, Pablo enfrentó oposición en todos los lugares y en Corinto también. Algunos lo insultaban y rechazaban su mensaje. El apóstol comenzó a sentir temor y desánimo, porque era un ser humano. Entonces Jesús le habló diciendo lo que encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 18, versículos 9 y 10. Dice así: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oh, querido, estas palabras cambiaron todo. Dios le mostró a Pablo que todavía había corazones preparados para recibir el Evangelio en una ciudad tan pecaminosa como Corinto. A veces también nosotros nos desanimamos, ¿sabes? Predicamos, oramos, invitamos y parece que nada sucede, nada cambia, nadie quiere. Pero Dios sigue diciendo: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, querido, hay personas que todavía buscan la verdad. Hay vecinos, amigos, familiares que Dios está preparando. Nuestra tarea es sembrar. La cosecha pertenece al Señor. Se cuenta la historia de un misionero que trabajó 7 años sin ver un solo bautismo. Qué lugar difícil. Muchos pensaban que había fracasado, pero en el 8º año comenzó un movimiento espiritual que terminó alcanzando a miles de personas. Dios estaba trabajando, aunque nadie lo veía. Así son siempre las cosas con Dios. Y ahora vamos a la última parte de este estudio, bajo el subtítulo Las cartas de Pablo a los Corintios. ¿Sabes? Pablo estaba en Efeso cuando escribió Primera a los Corintios. La familia de Cloé acudió a él con el informe de que las cosas no estaban demasiado bien en Corinto. Entonces, en Primera a los Corintios capítulo 1 al 6, Pablo aborda los problemas planteados por Cloé con relación a Corintios, que eran facciones dentro de la iglesia, la inmoralidad sexual entrando a la iglesia, los pleitos, la prostitución. Pablo también recibió una carta con preguntas específicas. En 1 Corintios 7:1 está eso. Su respuesta entonces se extiende hasta el capítulo 7 y va más para adelante. Las preguntas estaban relacionadas con el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta de los creyentes en el culto, el uso de los dones espirituales y una comprensión incorrecta de la resurrección. La iglesia de Corinto era muy problemática e inmadura.
Quizás tu iglesia local tenga muchos problemas, pero la de Corinto probablemente era peor. Como puedes ver, Pablo escribió porque la iglesia enfrentaba numerosos problemas. Había divisiones, había inmoralidad, conflictos, orgullo, mal uso de los dones espirituales, en fin, una serie de problemas espirituales. Sin embargo, Pablo no abandonó la iglesia, la corrigió con amor. Y esto nos enseña una gran lección. La iglesia nunca ha sido perfecta, ¿sabes? Ni en tiempos de Pablo, ni en los tiempos de Lutero, ni en nuestros días. Ni en 1844, cuando el movimiento adventista comenzó. La esperanza de la iglesia no está en el buen comportamiento de sus miembros. La esperanza está en Cristo. A pesar de eso, es interesante notar que Pablo no escribió su carta para destruir a la iglesia, sino para restaurarla. Los problemas no deben alejarnos de Cristo, deben llevarnos a buscarlo más. Bueno, mi amado, al terminar esta lección encontramos 3 enseñanzas fundamentales. Dios tiene un llamado para cada creyente. Pablo lo entendió y dedicó toda su vida a cumplirlo. Segundo lugar, ningún lugar está demasiado lejos del alcance del Evangelio. Corinto parecía imposible, pero Dios tenía ahí un pueblo. Y tercero, Cristo sigue sosteniendo a su iglesia. Aunque existan luchas, divisiones, dificultades, Jesús continúa guiando a su pueblo. Quizás hoy te sientas como Pablo en Corinto, cansado, preocupado, desanimado o enfrentando oposición, pero la promesa sigue siendo la misma. No temas porque yo estoy contigo. Y quizás la verdad más hermosa de todas estas sea el mismo Dios que llamó a Pablo sigue llamando hoy a hombres y mujeres para servirle. Porque mientras haya una ciudad, un barrio o una familia que no conoce a Cristo, todavía queda una misión para cumplir. Tú fuiste llamado por Dios para cumplir esa misión. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.